Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso básico de SolidWorks. En el día de hoy vamos a diseñar esta pieza que estás viendo. Como ves, es una pieza sencilla, donde tiene alguna forma nueva. Una vez vista la pieza que vamos a diseñar, vamos a empezar con el diseño. ¡Vamos a ello! Una vez que tengamos ya abierto el SolidWorks, venimos aquí, pieza y aceptar. Vamos a empezar dibujando un rectángulo de 150 de largo y 120 de ancho. Será este de aquí que estoy marcando con el cursor. Este. Vamos a empezar. Venimos aquí en croquis. Pincho en croquis. Y esto sale en los planos de dibujo que hay. Como he comentado en anteriores vídeos, pulso la ruleta del ratón del medio y sin soltar voy girando. Alzado, planta y vista lateral. Voy a seleccionar este plano, ¿vale? El de la planta. Me posiciono encima y le doy un clic. Y ahora vengo aquí. Rectángulo de centro, ¿vale? Aquí arriba. Pincho aquí en el centro. Y dibujo, por ejemplo, un rectángulo más o menos así. Le doy a escape y ahora lo voy a acotar. Vengo aquí, coto inteligente. Tengo esta línea. Y aquí le marco 150 y Enter. Y aquí en esta línea 120 y Enter. Y le doy aquí, ¿vale? A cerrar. Y me quedo así. Ahora tengo ya un rectángulo dibujado. 150 por 20. Lo que voy a hacer ahora va a ser extruir a 20, ¿vale? Formando un rectángulo como se ve aquí. Nos encontramos aquí y ahora vengo aquí a operaciones y extruir. Y aquí le marco 20, ¿vale? Borras el valor que tengas y pones 20. Y vienes aquí a aceptar. Y ahora control más 7 para centrar la pieza. Y me quedo así. Ahora voy a hacer este rayo de 40, ¿vale? En las 4 esquinas. 1, 2, 3 y 4. Y después haré esta media circunferencia de radio 60 aquí arriba y aquí abajo, formando esta forma que se ve aquí. Aquí arriba y aquí abajo. Vengo aquí y pincho el redondeo. Y aquí le marco 40, no 10. 40. Selecciono esta arista, esta, giro la pieza, esta y esta otra. Le doy aquí a aceptar. Y ahora centro la pieza pulsando control más 7. Ahora vengo aquí a croquis y pincho en croquis. Vengo aquí y selecciono este plano, el alzado, ¿vale? Alzado. Pincho aquí en círculo, me posiciono ahí y subo despacio hasta que me marque el centro. Pincho ahí y dibujo un círculo de radio 60. Le doy a escape, pincho en línea, pincho ahí y dibujo una línea que va a cortar esta circunferencia, ¿vale? Hasta ahí. Le doy a escape, vengo aquí a recortar a la tijera. Voy a recortar esta línea, este trozo y este. Y le doy aquí, ¿vale? A cerrar. Vengo aquí a operaciones y extruir. Y aquí la distancia es de 20. Pero le voy a poner 10 hacia este lado y 10 hasta hacia el otro, ¿vale? Vengo aquí y selecciono, bueno, aquí no, es aquí, ¿vale? Perdona. Y es plano medio, ¿vale? 20. Y le doy aquí a aceptar. Y control más 7 para centrar la pieza. Voy a hacer lo mismo, pero en esta cara, ¿vale? Vengo aquí en croquis, pincho en croquis, alzado, me alejo un poco, pincho aquí en círculo, pincho aquí hasta esta esquina. Botón derecho, seleccionar. Pincho en línea, dibujo una línea y botón derecho y seleccionar. Vengo aquí, pincho una tijera, recorto este trozo, este otro y este. Y vengo aquí y le doy a cerrar. Giro un poco la pieza, operaciones, extruir y ahora ya aparece esto que es lo que he realizado antes. Aquí está 20 y le doy
aceptar. Y control más 7 para centrar la pieza. Ahora voy a dibujar estas dos ranuras, 1 y 2. Están aquí y aquí atrás. Están en el eje central y desde aquí hasta aquí 25, desde este punto hasta este 15 como marca aquí y con un rayo de 15. Están en el centro, ¿vale? Para hacer la ranura vengo aquí, croquis y selecciono aquí ranura recta. Hago un clip en esta cara y ahora busco el centro y subo despacio hacia arriba, ¿vale? Pincho ahí y dibujo un eje hasta ahí. Y aparece esta ranura y por ejemplo dibujo una así. No te preocupes porque después la vamos a acotar. Hago lo mismo aquí, me posiciono ahí, bajo hasta abajo, despacio, hago un clip ahí y subo hasta arriba y dibujo otra, por ejemplo, ahí. Le doy un escape, vengo aquí, cota inteligente, voy a acotarlas. Centro aquí, a esta línea. 25 y Enter. Desde aquí hasta aquí. 25 y Enter. Ahora este eje. Esta cota. Le marco 15 y Enter. Y está lo mismo. 15 y Enter. Bueno, me he puesto aquí. Pero aquí, ¿vale? Borro todo, 15 y Enter. Y el rayo, ¿vale? Este radio. 15 también. Y este rayo 15 y Enter. Ves ahora que aparece este croquis en un color negro y antes aparecía en un color azul. Eso quiere decir que está ya dimensionado. Y ahora vengo aquí y lo voy a cerrar. Salgo de aquí, pulsando aquí y control más 7. Y ahora voy a quitarle material a estas dos ranuras, ¿vale? A esta y a esta. Voy a hacer un agujero pasante, ¿vale? Para ello vengo aquí, operaciones y aquí, extruir corte. Primero selecciono esta y ves, ya me lo marca. Y ahora selecciono aquí, contornos seleccionados, ¿vale? Le doy un clic y agrego esta otra. Y aquí la distancia, le marco una distancia de 50, por ejemplo. O aquí puedo venir, pincho y arrastro. Que sea pasante, ¿vale? Por ejemplo, lo dejo ahí y le doy aquí. A aceptar. ¿Y ves? Ya me ha quitado el material. Ahora, control más 7 para centrar. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Como has podido ver, es una pieza sencilla de realizar. Hemos ido paso a paso para que resulte un proceso sencillo. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.